Hermano, ¿sabes cuál es el mayor error que cometen la mayoría de los hombres? Creer que si dejan de buscar a una mujer, ella simplemente los olvida, que su silencio pasa desapercibido, que su ausencia no significa nada. Déjame decirte algo directo y sin filtros. Cuando dejas de buscar a una mujer, su mundo interno empieza a moverse mucho más de lo que ella jamás te confesará, porque estaba acostumbrada a tu atención, a tus mensajes, a tu insistencia, a tu energía siempre disponible. Y cuando de repente eso desaparece, cuando ya no eres ese hombre predecible, cuando tu silencio ocupa el lugar de tus palabras, algo dentro de ella se rompe. Primero se sorprende porque no lo esperaba, después duda de sí misma, se pregunta si hizo algo mal. Empieza a vigilarte desde lejos, a revisar tus redes, a buscar cualquier señal de que todavía la piensas y poco a poco lo que antes daba por seguro, ahora lo empieza a valorar. La psicología femenina funciona con un principio claro: lo que es escaso se valora, lo que es abundante se ignora. Y tu atención mientras la regalabas sin medida era abundante. Pero cuando la retiras y eliges enfocarla en ti mismo, se convierte en un recurso valioso. Aquí no hablamos de manipulación ni de juegos baratos. Hablamos de algo mucho más profundo: autocontrol. El estoicismo te enseña a no perseguir lo que no depende de ti, a no rogar validación, a no entregar tu energía a quien no la aprecia, y cuando vives así, la atracción cambia de dirección. Lo que ella siente cuando dejas de buscarla no es indiferencia, es una mezcla peligrosa: sorpresa, curiosidad, inseguridad y muchas veces deseo renovado, porque en ese silencio empieza a descubrir algo que jamás había pensado, que tú no la necesitas para estar completo, y créeme, hermano, ese descubrimiento la descoloca más que cualquier palabra bonita. Hoy voy a mostrarte paso a paso qué siente una mujer cuando dejas de buscarla y por qué tu ausencia puede ser más poderosa que cualquier declaración. Primero, siente sorpresa. Lo primero que ocurre cuando dejas de buscar a una mujer no es que te olvide, ni que se ría, ni que diga, no me importa. Lo primero que siente es sorpresa. ¿Por qué? Porque estaba convencida de que siempre ibas a estar ahí, que sin importar lo que pasara, tú ibas a mandar el primer mensaje, ibas a reaccionar a sus fotos, ibas a insistir para mantener la conexión viva. Y cuando de repente eso se detiene, cuando el silencio reemplaza tu atención, su mente se quiebra un poco. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no me busca? ¿De verdad dejó de estar interesado en mí? Ese choque inicial es muy poderoso porque rompe la expectativa con la que jugaba. Ella contaba con tu constancia y de pronto descubre que esa constancia no era infinita. Aquí es donde muchos hombres fallan. Ceden rápido, regresan con un mensaje, explican por qué se alejaron y con eso destruyen el impacto de esa sorpresa. Pero si mantienes tu calma, si entiendes que tu silencio también comunica, esa sorpresa empieza a crecer en su interior. Y lo más importante, ella empieza a pensar más en ti en el momento en que tú dejas de buscarla que cuando estabas encima todo el tiempo. Ese es el verdadero inicio del cambio psicológico. 2. Empieza a dudar de sí misma. Después de la sorpresa inicial, lo siguiente que siente una mujer cuando dejas de buscarla es duda interna. Ya no se trata de ti, sino de ella misma. Se pregunta: ¿habré hecho algo mal? ¿Será que ya no le gusto? ¿Lo habré tratado con demasiada frialdad? ¿Estará molesto conmigo? Es en ese momento cuando tu ausencia empieza a golpear su seguridad, porque antes tenía la certeza de que tú siempre estabas ahí y esa certeza la hacía sentir tranquila, incluso poderosa. Pero cuando desapareces, cuando ya no confirmas su valor con tu atención, empieza a tambalearse. Aquí ocurre un fenómeno interesante. Ella empieza a analizar cada interacción pasada, cada conversación, cada gesto buscando respuestas que no tiene. Y mientras más busca, más presente estás en su mente. Muchos hombres creen que dejar de buscarla la hará olvidarlos. La realidad es la contraria. Ese vacío que dejas la obliga a pensar en ti más de lo que jamás lo hizo cuando estabas presente.
Y lo más poderoso es esto. Cuando una mujer duda de sí misma, empieza a valorar lo que tenía contigo. Lo que antes parecía seguro y aburrido, ahora se transforma en un recuerdo valioso que no quiere perder. Así tu silencio se convierte en un espejo, la hace cuestionar no solo lo que siente por ti, sino lo que realmente significabas en su vida. Tercero, busca señales de que aún la piensas. Cuando la duda ya se instaló, lo siguiente que hace una mujer es empezar a vigilarte en silencio. No siempre te escribe, no siempre lo admite, pero créeme, está buscando pistas. Revisa tus redes sociales, mira si publicas algo nuevo. Observa si reaccionas a lo que ella sube. Incluso puede preguntar por ti a alguien en común sin que lo sepas. ¿Por qué lo hace? Porque necesita confirmar si todavía la tienes en mente, si tu silencio es temporal o definitivo, si en el fondo todavía la valoras, aunque no lo demuestres. Ese seguimiento oculto revela algo muy claro. No está indiferente, está pendiente. Y aquí está lo más importante. Cuando no encuentra esas señales, cuando no reaccionas, no comentas y no corres detrás, su ansiedad crece. La mente femenina funciona así. Prefiere una respuesta negativa antes que el vacío absoluto. El vacío la deja con miles de preguntas abiertas y esas preguntas te mantienen vivo en su cabeza, incluso más que cuando estabas buscándola todo el tiempo. Lo que ella busca en realidad no es tu amor, es control. Quiere comprobar que todavía tiene tu atención asegurada y cuando no lo logra, esa falta de confirmación se convierte en el inicio de su incomodidad. Así que recuerda, hermano, cuando dejas de buscarla, no te desapareces de su mente. Te instalas en ella en forma de duda, curiosidad y necesidad de comprobar. Cuarta, tu silencio la intriga más que tus palabras. Cuando estaba siempre presente, ella ya conocía tu guión. Sabía cómo reaccionabas cuando ibas a escribir, qué tipo de cosas ibas a decir, pero cuando decides callar, cuando eliges no buscarla, le quitas todo eso y lo que queda es misterio. Ese silencio empieza a hablar más fuerte que cualquier frase bonita. Ella se pregunta, ¿por qué no me escribe? ¿Será que perdió el interés? ¿Estará con alguien más? La intriga es inevitable porque la mente humana no soporta los vacíos y tu silencio crea exactamente eso. Un vacío que su mente necesita llenar con pensamientos, con hipótesis, con imágenes que la mantienen pensando en ti. Y aquí está lo poderoso, tus palabras podían convencerla un momento, pero tu silencio la hace imaginar. Y lo que ella imagina siempre será más intenso que lo que realmente digas. El hombre común habla demasiado, se desespera por explicar, por justificar su silencio con excusas. El hombre estoico entiende que no decir nada es muchas veces el mensaje más fuerte, porque en ese silencio ella no solo se intriga, empieza a valorar lo que antes ignoraba. 5. Su ego empieza a doler. No nos engañemos. Muchas veces lo que más golpea a una mujer cuando dejas de buscarla no es el miedo a perderte, sino el golpe a su ego. Ella estaba acostumbrada a que tú la validaras. Tus mensajes, tu interés, tu insistencia. Todo eso alimentaba la idea de que tenía el control, que si quería siempre podía contar contigo como opción, pero cuando tú desapareces de esa ecuación, cuando tu atención ya no está disponible, su ego empieza a resentirlo. De repente ya no puede presumirse a sí misma. Él siempre está ahí para mí. De repente descubre que tu interés no era eterno y eso, hermano, la incomoda más de lo que imagina. Aquí es donde ella empieza a sentir la necesidad de probarse algo, todavía puede atraerte, todavía puede hacer que regreses, todavía tiene el poder de mover tus emociones. Ese dolor en su ego no siempre significa amor. Muchas veces significa que no soporta la idea de haber perdido influencia sobre ti. Y ese detalle es clave. No siempre te busca porque quiere estar contigo, a veces te busca porque no soporta haber perdido tu atención, pero lo que sí es seguro es que al no buscarla le das una lección que no esperaba. Tu valor no dependía de su reconocimiento, sino de tu propio autocontrol.
Y eso, aunque era su ego, es lo que empieza a despertar respeto. 6. Idealiza lo que tenía contigo. Cuando estaba siempre presente, ella podía dar tu atención por sentada, tus mensajes, tus detalles, tus palabras eran parte de la rutina y como todo lo rutinario se volvieron invisibles. Pero cuando desapareces, cuando dejas de buscarla, su mente empieza a trabajar de otra manera. Idealiza lo que perdió. De repente recuerda lo bueno, las conversaciones largas, las veces que la hiciste reír, la seguridad que transmitías, los momentos en los que se sintió especial contigo, y aquí está el detalle. Su mente tiende a exagerar lo positivo y a minimizar lo que antes criticaba o usaba como excusa para alejarse. Es como cuando alguien se muda de una ciudad que no valoraba y al tiempo solo recuerda lo bonito de ese lugar. Con las relaciones pasa igual. La ausencia filtra los recuerdos. Esa idealización puede llevarla a pensar frases como, en realidad, él sí estaba para mí, quizás no lo valoré como debía, no todos los hombres son así. Lo interesante es que muchas veces no es un sentimiento real, sino una construcción psicológica que aparece por el vacío. Lo que ya no está, de pronto parece más valioso. Y aunque no siempre significa que quiera volver, sí significa que empieza a ver tu figura con más respeto y nostalgia, así lo que antes ignoraba ahora se convierte en un recuerdo atractivo. 7. Se pregunta si hay otra mujer. Cuando dejas de buscarla y mantienes el silencio, su mente empieza a jugarla en contra. Ya no solo se pregunta por qué no la buscas. Ahora surge la gran duda. ¿Será que hay otra mujer? Ese pensamiento es poderoso porque no solo toca sus emociones, toca su ego y su orgullo. Imagina lo que pasa en su cabeza. Si no me escribe, será porque está ocupado con otra. Ya le dará mi lugar a alguien más. ¿De verdad me reemplazó tan rápido? Aunque no lo diga en voz alta, esa posibilidad le incomoda más que tu silencio, porque en su mente la idea de que otra mujer reciba tu atención es mucho más dolorosa que el simple hecho de que te hayas alejado, y ahí, hermano, se enciende un mecanismo muy humano, la comparación. Empieza a preguntarse si la otra es más atractiva, más interesante, si contigo está viviendo algo que ella dejó pasar. Y aunque no tenga pruebas, esa sospecha la mueve emocionalmente. Muchas veces incluso empieza a espiarte más, a buscar señales, a crear escenarios que quizá ni existen. Lo importante es que entiendas algo. No necesitas inventar a otra mujer ni demostrar nada. Tu distancia por sí sola es suficiente para que ella lo imagine. Y lo que una mujer imagina siempre genera más impacto que lo que realmente está pasando. 8. Tu ausencia la obliga a repensar su valor en tu vida. Cuando estaba siempre detrás, ella tenía claro su lugar, era el centro de tu atención. Podía medir tu interés en cada mensaje, en cada llamada, en cada esfuerzo tuyo por mantener la conexión. Pero cuando dejas de buscarla, esa certeza se rompe y de pronto empieza a preguntarse, ¿qué significo yo realmente para él? ¿Será que ya no soy tan importante? ¿Será que ya encontró algo mejor? Tu ausencia funciona como un espejo, le devuelve preguntas incómodas que antes no necesitaba hacerse. Mientras te tenía siempre encima, no había espacio para esas dudas. Pero ahora, al no verte disponible, empieza a reconsiderar su lugar en tu vida. Y aquí ocurre un fenómeno curioso. Muchas veces, aunque no estuviera tan interesada, esa pérdida de importancia la mueve más que cualquier detalle romántico, porque nadie quiere sentirse reemplazado y mucho menos alguien que estaba acostumbrado a tener tu atención garantizada. Ese replanteo interno puede generar dos caminos. Empieza a valorarte más y se acerca. Se queda en silencio, pero con esa incomodidad clavada en la mente. En cualquiera de los dos casos, tu ausencia ya hizo el trabajo. Cambió su percepción de ti y de lo que significas. Y cuando una mujer empieza a repensar tu valor, es cuando realmente comienza a extrañarte. 9. Siente que pierde el control.
Cuando estaba siempre buscándola, ella sentía que tenía la ventaja. Sabía que si quería bastaba con esperar y tú ibas a aparecer. Ese control le daba seguridad, aunque no lo admitiera. Pero cuando tú desapareces de esa dinámica, cuando tu energía deja de girar alrededor de ella, lo que siente es simple y brutal, está perdiendo el control. Ya no sabe qué piensas, ya no sabe qué harás, ya no puede anticipar tus movimientos y esa incertidumbre la descoloca. Aquí ocurre lo que más incomoda a una mujer acostumbrada a tu atención. Se da cuenta de que ya no puede predecirte y lo que no se predice genera ansiedad. Por eso puede empezar a hacer pequeños movimientos para recuperar terreno, mandar un mensaje casual, publicar algo con la esperanza de que reacciones, buscarte de manera indirecta como por casualidad, no siempre porque quiera volver de verdad, sino porque no soporta sentir que ya no tiene el control de tu atención. Y aquí es donde debes estar despierto, hermano. No confundas su intento de recuperar control con amor. Son cosas muy diferentes. Lo que sí es seguro es que cuando siente que pierde el control es cuando empieza a buscarte más que nunca. Termina acercándose aunque lo disfrace de casualidad. Después de la sorpresa, la duda, la incomodidad y la sensación de perder control, llega el paso final. Busca una forma de acercarse y lo más interesante es que rara vez lo hace de manera directa. Casi nunca admite, te extraño o me haces falta. En cambio, aparece con movimientos sutiles, disfrazados de casualidad. Un mensaje inocente. ¿Cómo estás? Una reacción a tus redes sociales, una excusa mínima para iniciar conversación o incluso reaparecer en un lugar donde sabe que podrías estar. El acercamiento casi siempre lleva un disfraz, pero detrás de ese disfraz hay algo claro: tu ausencia pesó más de lo que pensaba. Ella puede justificarlo con 1000 razones, que solo quería saludar, que se acordó de algo que no es nada importante, pero la realidad es otra. Si vuelve a tocar tu puerta es porque tu silencio logró hacerla sentir. Aquí está lo clave, hermano. Ese acercamiento no significa automáticamente que te valore, puede ser curiosidad, ego, costumbre o sí un interés genuino. Lo importante es que entiendas que al dejar de buscarla tú cambiaste la dinámica. Ya no es ella con todo el control. Ahora eres tú quien decide si abres la puerta o si mantienes tu camino firme y enfocado en ti. Porque al final el verdadero poder no está en que ella vuelva, sino en que tú tengas la claridad de saber si realmente lo merece. Lo controversial es esto: cuando dejas de buscar a una mujer, no es que ella te olvide, es que empieza a sentir más de lo que jamás sintió cuando estabas corriendo detrás. Tu silencio despierta dudas, toca su ego, activa su miedo a perder el control y muchas veces la obliga a volver, aunque lo disfrace de casualidad. Pero la verdadera pregunta es, ¿vas a interpretar su regreso como amor o como simple necesidad de recuperar poder? Déjame tu experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez una mujer volvió después de que dejaste de buscarla? Quiero leerte y responderte porque este espacio es para hombres que entienden la verdad. Tu valor no depende de cuánto la busques, sino de cuánto seas capaz de mantenerte firme en tu silencio.